Ok, bueno, esta es la primera clase que no vamos a tener repaso, a diferencia, o sea, como la primer clase, pero en la primer clase medio que hicimos repaso de algoritmos o de otras materias. Pero en esta sí, no tenemos repaso. Pero sí vamos a plantear un ejercicio. Vamos a arrancar con un ejercicio. Entonces, para los que están medio perdidos, vamos a arrancar con el paradigma lógico, ¿sí? Paradigma lógico, ¿en qué se imaginan que se va a basar el paradigma lógico? En lógica. En lógica. ¿Y en qué materia? Condiciones, ¿Cómo, perdón? ¿Otra vez? condiciones, tipo como Condiciones, en discreta. perfecto. Exacto, como en discreta. Que si no me equivoco tiene un nuevo nombre discreta, ¿no? Sí, lógica y estructura discreta. Eso mismo. Porque en mi época se llamaba matemática discreta. Ahora como que habla más de lógica. Perfecto. Entonces el paradigma lógico se va a basar en condiciones lógicas, bueno, todo lo que tiene que ver con la lógica y con la discreta. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Nos contactan de la empresa Rimax. Nada que ver con la empresa esa que venden los carteles en la calle. Nada que ver. Esta es otra empresa completamente diferente. Se llama Rimax. ¿Ok? Por favor. Y de la empresa Rimax nos piden estos requerimientos. ¿Ok? Entonces síganme un minuto acá. Vamos a leer todos juntos y vamos a pensar cómo resolver esto. Entonces nos preguntan o quieren saber, ¿es cierto que alguien vende una casa? Por ejemplo, ¿es cierto que Iñaki vende Siempre Viva 742? ¿Ok? Esas son cosas que nosotros queremos certificar. Che, ¿es cierto que Iña vende Siempre Viva 742? Sí, no. Sí, tan simple como eso. También nos interesa saber qué casas vende cierta persona. Entonces nos interesa saber que Iñaki vende Siempre Viva 742 y Mi Casita 123. También nos interesa saber quiénes venden cierta casa, porque quizás podemos tener más de un vendedor por casa. Entonces, por ejemplo, Siempre Viva 742 es vendida por Iñaki y Martín. ¿Ok? Es cierto que una persona vende alguna casa. Entonces, es cierto que Iñaki vende una casa, no importa cuál. ¿Sí? Me interesa saber si Iñaki vende alguna casa, si está actualmente vendiendo casas. Puedo tener un vendedor que no tiene ninguna casa asignada, ¿ok? Esa es como la idea. Y por último, es cierto que una casa existe. Y en el contexto de RIMAX, ¿qué significa que una casa exista? Está a la Está a la venta. venta. Está a la venta, tal cual. Porque las casas existen igual, aunque RIMAX no exista. ¿Sí? Pero en el contexto de RIMAX, en el contexto de una inmobiliaria, para que una casa exista, quiere decir que está a la venta en este sistema. ¿Ok? Perfecto. Entonces, por ejemplo, es cierto que Siempre Viva 742 existe. Entonces, son preguntas bastante lógicas que quiero poder hacer sobre el sistema. Alguno podrá decir, bueno, sirve más, sirve menos, seguro, pero son cosas que puedo querer hacer en el sistema. Entonces, mi pregunta para ustedes, y lo vamos a hacer medio rápido, lo vamos a hacer en versión reducida, es ¿qué haríamos en funcional? ¿Ok? Entonces, primero en funcional lo que modelamos, vamos a tratar de no spoilear, ¿qué deberíamos modelar? ¿Qué entidades tenemos? La casa y la persona. O el Perfecto. vendedor, no sé. Exacto, un vendedor. Más que una persona es un vendedor en este contexto. Obviamente no deja de ser una persona, ¿sí? Pero es un vendedor. Y una casa. ¿Con qué modelarían eso en funcional? ¿Qué usarían? ¿Cómo modelamos entidades en funcional? Vamos. Tuvieron el parcial hace poco. Con un data. Con un data, ¿sí? Tan simple como eso, con un data. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la casa la modelamos con un data. Y la casa tiene dos cosas que son importantes. Esto es la decisión que tomamos nosotros. Podríamos modelarlo de mil maneras diferentes, pero esta es la decisión que tomamos. La casa tiene dos cosas diferentes, una dirección y un vendedor, ¿ok? Y para simplificar, como el vendedor no tiene mucha información, y en principio no parece que vaya a tener más información, el vendedor es un string, ¿ok? Iña es el string Iña, Martín es el string Martín. Entonces, lo que voy a decir es, por ejemplo, la casa Siempre Viva 742 es vendida por Iña y por Martín. Y la casa Mi Casita es vendida únicamente por Iña. ¿Ok? Pero fíjense que vamos a usar la dirección para identificar una casa. ¿Sí? De hecho, fíjense que en el data casa no está implementado como EQ. ¿Ok? Entonces, vamos a usar siempre la dirección como realidad. Y acá tenemos una lista de casas en venta. ¿Sí? Siempre Viva y Mi Casita. Ok.
Entonces, el primer punto que queremos hacer ¿es cierto que alguien vende una casa? Entonces, nos interesa saber, ¿es cierto que Iñaki vende siempre viva 742? ¿Qué tenemos que crear en funcional para poder responder esto? Ver si la casa. Ah, no. Perdón, pensé que estaba. Me confundí, pensé que habíamos modelado a las personas. Las personas son strings. Entonces, ¿cómo hago esto? O sea, ¿qué es lo primero que harían en funcional? ¿Qué hay que modelar? ¿Qué hay que crear? Yo vería Tipo, si. Una función. una función, eso es lo más sencillo. Ok, esa función, ¿cómo la llamarían? Empecemos por ahí. ¿Alguien vende casa? Pero en este caso, ¿es alguien o es alguien en específico? Vende casa, entonces. Vende casa. ¿Y ese vende casa qué debería recibir para que funcione como esperamos? Una persona y una ¿Solo una casa. persona? Y Ok, una y casa. una casa. ¿Y acaso? Perfecto. Entonces, algo como vende casa, INEA, siempre viva 742. ¿Ok? Tengan en cuenta que las casas las modelamos como datas. Y quizás acá la pregunta, por cómo está planteada, lo que me interesa es recibir una dirección. Entonces, en vez de recibir una casa, puedo llegar a recibir una dirección. Eso, tómenlo como quieran. Todo depende de cuál va a ser la entrada del sistema. Pero imagínense que si es un tipo tipeando en una consolita, me parece que tiene más sentido tomar la dirección y no la estructura de la casa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá es vende, INEA, siempre iba a 742. Y en este caso tomamos la decisión también de pasarle las casas en venta como un atributo. Pero podría ser algo conocido, ¿ok? En este caso tenía más sentido porque supónganse que tengo varias sucursales, entonces me interesa administrar por sucursales. Una decisión tomada, no importa, no viene al caso. ¿Ok? Entonces fíjense que vende INEA, esto va a ser el string INEA, es una forma más cool de definir el string INEA. Y esta es la dirección de siempre viva 74 de la casa siempre viva, ¿sí? Que es esta que está acá, siempre viva. Pero lo hago por dirección. Y lo que me interesa que me devuelva, que no lo pregunté, es un booleano. Es, che, ¿vende INEA siempre viva 742? Sí. ¿Vende Martín siempre viva 742? Sí. ¿Vende Martín mi casita 123? No. ¿Ok? Eso es lo que me interesa. Y Agustín dice en el chat, debería fijarte que la casa contenga un vendedor. O sea, ahora sí, ¿cómo lo implemento? ¿Cómo hago esa implementación? Que no está mal lo que dice Agustín. ¿Cómo hago eso de fijarme que la casa contenga un vendedor? Que la lista de vendedores de cada casa no sea la lista vacía. No que no sea la lista vacía, me interesa saber si este vendedor está ahí. Ah, entonces que ese elemento esté dentro de la lista de los vendedores. Ok, y eso dice Felipe en el chat que se hace con un elem. Exacto, un elem. Y como dice Agustín, te fijas que el elemento esté dentro. Exacto. Entonces, hay que resolver primero, y esta es la parte complicada, es cuál es la casa, ¿no? Entonces, de mi lista de casas, ¿sí? De mi lista de casas en ventas, ¿hay alguna que tiene como dirección y como vendedor a esta dirección y a este vendedor? Sí, eso es lo que estamos preguntando. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es buscando de todas las casas que tengan la dirección esta, y aparte que tengan al vendedor este. ¿Sí? Una vueltita más. Funcional, necesario. ¿Sí? Obviamente, si yo recibiera la casa acá, lo podría resolver, pero no es lo que está pasando. Estoy recibiendo la dirección. Entonces, acá lo que pregunto es, che, para esta casa que me vino por parámetro, ¿la dirección de la casa es igual a la dirección que recibí? Si la respuesta es sí, entonces quiero saber también si esa casa tiene como vendedor a la persona que le pasé por parámetro. ¿Ok? Eso es lo que estoy preguntando. Entonces, fíjense que para resolver un vendedor, una dirección, con una lista de casas, tengo que hacer un any y adentro del any un elem. ¿Ok? Buenísimo. Ya tenemos el primer punto. Ahora nos interesa saber qué casas vende cierta persona. ¿Sí? Entonces nos interesa saber si Iñaki vende siempre iba a 74, perdón, nos interesa averiguar qué casas vende Iña. Y nos dicen Iñaki vende siempre iba a 742 y mi casita 123. Entonces, ¿qué vamos a crear acá? ¿Qué función? ¿Cómo la llamarían? ¿Qué vende? ¿Qué vende? Porque si la llamamos vende, tenemos un problema. ¿Qué vende? Es un mejor nombre. ¿Ok? ¿Y qué vende? ¿Qué recibe?
Un string que es una persona y una lista de casas. Exacto. Siguiendo el mismo esquema que hicimos antes, recibiríamos la lista de casas. ¿Ok? Aparte, obviamente, del vendedor. ¿Sí? ¿Qué vende Iña de estas listas? De esta lista de casas. Ok, Iña de esta lista de casas vende siempre viva 742 y mi casita 123. Fíjense que estoy devolviendo direcciones. ¿Sí? Pero acá en casas de ventas, ¿qué hay? ¿Direcciones o casas? Casas. No, Casas. direcciones, ¿no? No, acá casas. En casas en venta hay casas. Ah, perdón, sí. Ok, acá abajo hay direcciones. Entonces, ¿qué necesito hacer para obtener el que vende Iña? Filtrar las que pertenece, o sea, las personas que pertenece de la casa. Y mío. Ok, filtrar las casas que Iña vende, por un Claro, lado, Y pero ahí transformarlas Exacto. en string. claro, eso, sí. Exacto, o sea, me quedo con casas, ¿ok? Y lo que yo necesito es una lista de direcciones. Entonces después tengo que transformarlas con un map en la dirección, ¿ok? Entonces fíjense que es un filter de un Elen vendedor de vendedores, ¿ok? Básicamente dentro de la lista de vendedores está este vendedor, filtro bajo ese criterio y después mapeo la dirección, ¿ok? Y bien funcional eso, en una línea, que ya hoy en día lo entienden. Hoy en día esto es expresivo, al principio de la materia esto no era nada expresivo. ¿Ok? Bueno, listo, resolvimos el punto 2. Ya sabemos que vende Iña. Ahora nos interesa saber quiénes venden cierta casa. Entonces yo parto de una dirección y quiero saber quiénes la venden. Entonces, por ejemplo, siempre iba a 742 es vendida por Iñaki y por Martín. Mi casita 123 es vendida por Iñaki nada más. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llamaríamos esta función? ¿Quiénes venden? ¿Quiénes venden y qué reciben? Una casa. ¿Una Una casa? dirección. Una dirección. ¿Ok? Una dirección. Una dirección y la lista de casas. Entonces, ¿quiénes venden? Siempre iba a 742 de las casas en venta. Y nos tiene que devolver un string, perdón, una lista de strings, que los strings nos representan vendedores. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a simplificar un poco el análisis. Es un filter. Quiero saber cuáles son las casas que tienen esta dirección. Debería haber una sola. No nos interesa igual si hay más de una. ¿Sí? Y finalmente, le pido el head para decir, ok, si hay una sola, solo me interesa la primera y los vendedores. ¿Ok? Obviamente, esta solución tiene un problema. ¿Qué pasa? Que si el filter no encuentra nada, bueno, si el filter no encuentra nada, va a romper. Problema para otra persona, no para nosotros. Hoy en día estamos queriendo aprender lógico, no detenernos en cosas que funcionan. Entonces lo simplificamos. ¿Ok? Y de ahí pedimos los vendedores y eso es toda la magia. O sea, básicamente encontramos la casa y una vez que encontramos la casa, eh, como se dice, le pedimos los vendedores. ¿Ok? Ya resolvimos el punto 3 o el tercer pedido que tenía el sistema. Entonces, seguimos. ¿Es cierto que una persona vende alguna casa, cualquiera? O sea, ¿es cierto que el vendedor está activo, si queremos traducirlo a contexto? ¿Sí? ¿Es cierto que el vendedor está ocupado? ¿Sí? Eso es como un poco lo que estamos preguntando. Entonces, ¿es cierto que Iñaki vende una casa? ¿Es cierto que Martín vende una casa? ¿Es cierto que Bauti vende una casa? No, Bauti no vende una casa. Ok. Entonces, ¿cómo llamaríamos esta función? Vende alguna casa. Ok, vende alguna casa es un buen nombre. ¿Y qué recibiría? El nombre de una persona y la lista de casas. Va, Exacto. De sí, un de casas. vendedor, exacto. Y la lista de casas. En este caso le pusimos vende algo. ¿Sí? Vende alguna casa también está bien. En el contexto, vender algo son casas o departamentos o lotes o edificios, cualquier cosa, ¿no? Pero dentro del mundo inmobiliario, algo es un inmueble. Entonces lo simplificamos ahí. Y recibimos exacto la persona y la lista de casas en venta. Y en este caso, ¿cómo hablaríamos? ¿Te fijas que no esté vacía la lista? ¿O no? No, porque acá están todas las casas en ventas del tipo de la sucursal. Ah, ok, ok. Tendrías que Un- aplicarlo con un any a con un alguna elem. casa. Ok, las dos cosas, con un ENI y con un ELE. O sea, ¿hay alguna casa cuyos vendedores tengan a INEA? Eso es. Ese cuyos vendedores tengan a INEA es un ELE.
y el hay alguna casa es un any. Entonces es un any sobre casas, donde la condición es que el vendedor esté dentro de la lista de vendedores. El vendedor es el que recibo por parámetro. ¿Ok? Entonces ya resolví el siguiente punto. Y si no me equivoco, este era el último que dice, es cierto que una casa existe. ¿Cómo sabemos si una casa existe? ¿Qué tendríamos que modelar? ¿Qué función? ¿Cómo la llamamos? Está a la venta. Está a la venta, me gusta. ¿Y qué recibe ese está a la venta? Un string que es una dirección y la lista de casas. Exacto, una dirección, no una casa, una dirección. Entonces se vende o está a la venta, siempre viva 742, casas en venta, true. ¿Y cómo hacemos este? Un any con una composición que sea, sacas la dirección y haces un igual igual a la dirección. Exacto, un igual igual dirección es el criterio del any. ¿Sí? Es un any, igual igual dirección, pidiéndole obviamente la dirección a la casa, porque esto es una lista de casas. ¿Sí? Exacto. ¿Ok? Ahí, perfecto. Una pregunta que hace Agustín en el chat, que es la pregunta correcta, que es, ¿no repetimos lógica? Sí, bastante. Bastante lógica repetida. Entonces, eh, esto va a estar acá. Este código en realidad no cambia nada de clase a clase, porque justamente la idea es que está acá simplificado. Hay repetición de lógica. En este código hay repetición de lógica, hay cosas que no son las más prolijas. No sé si lo haría así yo siempre, pero bueno, está, código. ¿Ok? Entonces, la solución en funcional, si ustedes se acuerdan, era cajitas, todas cajas negras. Entonces partimos de un X y un Y, esas son nuestras entradas, llamemos X vendedor, llamemos Y casa, y lo que nos interesa saber es cómo operamos sobre estos X y Y para llegar a una solución, a un Z. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es, al X lo hacemos pasar por una F, por ejemplo, parto de una casa y lo transformo en su dirección, porque no me interesa la casa. O al revés, parto de la dirección y lo transformo en la casa, porque no me interesa la dirección, me interesa la casa. ¿Sí? Lo mismo hago con Y, pero, no sé, sobre la lista de casas para quedarme con las casas que tengan como vendedor a INE, ¿sí? Lo paso por un J. Al X después lo puedo pasar por otra función, al resultado de estas dos lo paso por una H y finalmente tengo un Z. Ese es como el objetivo de funcional. Entonces, el objetivo de funcional es encadenar transformaciones o encadenar funciones, ¿sí? Todas estas obviamente son funciones. Encadenar funciones de forma que obtengo un Z. La complejidad de funcional está en cómo encadeno estas cosas, ¿ok? Pero también la simpleza. La simpleza de funcional está acá, en, che, no tengo múltiples flujos de programas, es un solo flujo, todo esto es un solo flujo. De hecho, acá no hay estado, no puedo agarrar y decir, che, esto cambió algo, entonces la próxima vez pasa algo diferente. Esto es siempre verdad. Entonces es simple funcional. A su vez, definir algo, una solución compleja en funcional, termina siendo complejo, ¿sí? La simpleza esa que ganamos para hacer cosas sencillas, la perdemos cuando llevamos a hacer algo complejo, como esto que acabamos de hacer, que es un montón de código para resolver algo que en principio parece simple, ¿no? O si uno lo piensa en un Excel, es una pelotudez, hago un par de control F y lo resolví, ¿sí? Entonces la pregunta, que acá obviamente no la van a responder ustedes, salvo que estén recursando, en cuyo caso, por favor, no me spoileen, es cómo lo haríamos en lógico, cómo haríamos este mismo ejercicio, pero en lógico, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que entender es cómo funciona el circuito de lógico, que es bastante similar al de funcional, pero nunca nos detuvimos a hacer un diagramita de esto. Todo parte de ustedes, del programador. ¿Ok? En realidad, obviamente, no parte todo de ustedes. Hay un requerimiento. Alguien dice, che, llamen a un programador, necesitamos hacer algo. Pero el programador es el que inicia para nosotros el ciclo porque somos nosotros, obviamente. Entonces, el programador lo que hace es agarra y dice, che, vamos a crear esto, que es una base de conocimientos. Entonces, el programador define una base de conocimientos. ¿Ok? Esta base de conocimientos es lo que nosotros en Haskell
llamamos al archivo .hs. Eso es una base de conocimientos. En lógico se llama base de conocimientos, en funcional se llama código fuente, llámenlo como quieran. Es el código, ¿ok? Es el código que define el programador. ¿Sí? Pero por otro lado, obviamente existe la persona que va a usar el sistema, que no necesariamente es el que nos pidió hacer el sistema, pero es el que lo va a usar. Este es el usuario final, el que tiene que usar el sistema. Y nosotros, para poder usar el sistema, vamos a aprovecharnos de un intérprete. ¿Ok? No tenemos una UI como corresponde, una UI, una User Interface, una interfaz de usuario, no tenemos. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a usar como interfaz de usuario el intérprete en la terminal. Así como va. En Haskell, ¿el intérprete cuál era? ¿Qué usábamos como intérprete? ¿Cómo levantábamos una base de código? ¿Qué programa usábamos? Ahí Bautista pone GHCI, exacto. O GHC, en realidad. En algún punto cambió de nombre. Y no estoy seguro cómo se llama. Pero GHC, exacto. Que básicamente se llama Glasgow, Haskell, no sé qué. ¿Sí? Pero ese era nuestro intérprete. Y acá en lógico vamos a usar algo que se llama SUI-PL, SUI-Prolog. Lo escribo en el chat para que todos lo vean. SUI-PL. Que en la terminal lo vamos a llamar así, SUI-PL. ¿Ok? Ese va a ser nuestro intérprete. Y obviamente el usuario va a usar el intérprete para poder resolver consultas. Entonces, si quiero saber si Iña vende una casa, lo pregunto a través de una consulta acá de la terminal. ¿Ok? Entonces, el usuario va a ejecutar consultas a través del intérprete. Pero este intérprete, para poder resolverlas, obviamente acá falta una conexión, ¿no? Este intérprete, para poder resolver las consultas, va a aprovecharse de un motor. ¿Sí? El intérprete va a consultar el motor y va a decir, che, mira, el usuario preguntó esto, resolvelo. ¿Ok? Esto no es más que un programita en una terminal que internamente usa un motor. Y obviamente, la conexión todavía está incompleta. Este motor, para poder resolver los problemas, necesita usar la base de conocimientos. Entonces resuelve las consultas usando la base de conocimientos. Y este circuito es básicamente igual para todos los lenguajes de programación. Cambian mínimas cositas. O sea, hay un programador, define un código, el usuario usa una interfaz de usuario que en el fondo se resuelve con un motor que no nos interesa mucho porque no es la idea de esta materia, y este motor usa el código que definió el usuario para resolver las consultas. Resuelve usando el código que definió el programador para resolver las consultas del usuario. Ahora sí. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Ok. Entonces, en lógico, y esto va a ser solo en lógico, lo que definimos en la base de conocimiento son verdades. Verdades absolutas. ¿Quién define qué es una verdad absoluta? El programador. ¿Ok? El que está definiendo esto es el programador. Entonces, el programador define qué es una verdad. Pero, pero, no podemos decir cualquier cosa es una verdad, porque si decimos cualquier cosa es una verdad, no va a ser una abstracción del mundo real. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es abstraer la realidad en verdades. Entonces, por ejemplo, puedo decir, Martín es una persona, ¿no? Eso es una verdad. Entonces, vamos a probar. Este código va a quedar acá, no lo vamos a tocar, es simplemente para que lo tengan de referencia. ¿Sí? ¿Cómo trabajamos en Prolog? Lo primero que necesitamos es un nuevo archivo. clase1.pl. Esa es la extensión de Prolog. ¿Ok? El lenguaje se llama Prolog. Así. ¿Quién decidió que se llame Prolog? Vaya uno a saber. Me parece que no tengo la extensión. Bueno, vamos a instalar una extensión muy rápidamente. No, está instalado. Ok, no dije nada. Bueno, vamos a agarrar un minuto la guía de lenguaje ya que estamos acá. Así repasamos un par de las cositas básicas. Em, eh,
Ok, entonces, acá tenemos Prolog. ¿Ok? ¿Cómo se comenta en Prolog? Podemos usar porcentaje o si no, barra asterisco para multilínea. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer lo que quería hacer y no me lo estaba haciendo porque no me acordaba cómo era la sintaxis, es así. ¿Ok? Programa, programación basada en paradigma. ¿Ok? Y esta viendo del Inter va a romper las bolas, pero lo vamos a ignorar. Ok. Y ahora vamos a seguir viendo cómo se pueden hacer varias cosas, pero tengan en cuenta que todo lo que está de Prolog está acá en la guía del lenguaje. Ok, entonces yo les había dicho una verdad. Había dicho que Martín es una persona. Entonces, ¿cómo modelo que Martín es una persona en Prolog? Entonces, lo primero que voy a decir es, si lo que estoy queriendo definir es un atributo sobre lo que estoy definiendo, o sea, en este caso vendría a ser un atributo de Martín, Martín es una persona, lo que voy a hacer es definirlo así, persona Martín. Entonces, cuando yo leo esto, digo, Martín es una persona, ¿ok? Entonces, Martín es persona, ¿ok? Esto es un atributo, es una característica de Martín, ¿sí? Lo mismo puedo decir, Martín es adulto, ¿ok? Es otra verdad sobre Martín. Pero también puedo decir que Iña es joven, ¿ok? Sí, no me iba a tomar la señal, era obvio. Iña es joven. Otra vez, otra característica u otro atributo, en este caso, sobre Iña. Pero la pregunta es, ¿cómo consulto si Martín es joven? Bueno, si siguen la guía de instalación, van a tener un comandito que es su IPL y pueden entrar en las 2 millones de carpetas que tienen, como tiene Martín acá. ¿Sí? Y esto les cargó automáticamente este código. ¿Sí? Este que está acá. Entonces yo puedo hacer consultas básicas como persona, Martín. Che, ¿Martín es una persona? Eso es lo que estoy preguntando. Y fíjense que cuando hago una consulta en Prolog, necesito sí o sí terminar con un punto. ¿Ok? Entonces, ¿Martín es una persona? Sí. Y fíjense que de hecho Prolog termina con un punto. Y lo mismo hice acá y no me detuve porque ya lo tengo medio como automático. Pero cuando defino una verdad, las verdades se terminan con punto. ¿Ok? Siempre. Entonces, si yo acá escribo persona Martín, vamos a hacer la prueba, y me olvido del punto porque les va a pasar, es lógico, y doy un enter, fíjense que se queda esperando, como diciendo, che, ¿y qué más? Y ahí le podés poner el punto y lo toma. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí? Obviamente puedo preguntar, adulto Martín, ¿sí? Joven, línea. Y puedo preguntar si es joven Martín. Sí, ahí te debería dar falso, supongo. Porque no está en esto. No está en la base de conocimientos. Eso. ¿Alguno opina que va a romper porque no está definido? Debería ser false, dice Agustín. En eso estamos de acuerdo, debería ser false. Ahora, ¿hicimos todo lo necesario para decir, che, es falso? Yo sé la respuesta, pero quiero que ustedes se jueguen. Ok, parece que falso es la respuesta. Y es correcto. Da falso. Y acá hay un concepto súper interesante que está pasando en este lugar. Yo todo lo que no diga que es una verdad, todo lo que yo no defina como una verdad, es falso. No es cierto. ¿Ok? El motor opera de tal forma que todo lo que no sepa cómo resolver, considera que es falso. Y eso es súper recontra importante. Entonces, si yo consulto algo como joven Martín, esto va a dar false. Y da false por principio de universo cerrado. Esto que estábamos hablando del hecho de que todo lo que no es cierto, por definición, es falso,
se dice que es por el principio de universo cerrado. Lo vamos a repasar, no se preocupen. Pero básicamente lo que estoy diciendo es que si no lo definí dentro, está fuera. Y cuando está fuera, es falso. ¿Okay? Por eso se le dice un universo cerrado. Solo conozco como cierto lo que haya definido. El resto para mí es todo falso. Entonces, acá lo interesante no es hacer cosas como joven Martín, sino que lo interesante es hacer cosas como joven Diego. ¿Qué van a pensar? O sea, ¿qué piensan que pasa ahí? Y sería falso porque no está definido. Bajo el criterio del universo cerrado, o por el principio del universo cerrado, tiene que ser falso, ¿ok? Pero ahí la pregunta es, ¿Diego dónde está definido? ¿Qué es Diego? ¿Ok? Que de hecho Agustín ahí está preguntando un poquito, pero pasa que es joven niña y Martín es adulto, ¿cuál sería el parámetro? No tiene nada que ver con la definición de adulto y joven, nada que ver. O sea, en realidad sí con la de joven, no con la de adulto, ¿sí? Sino que tiene que ver con el hecho de que cualquier cosa que yo diga que es joven, excepto Iña, no es joven, ¿ok? Y acá nos podemos poner creativos. Y cuando digo nos podemos poner creativos, nos podemos poner creativos. El 3 no es joven. Un string con Iña no es joven. ¿Sí? Esto no es un string, ahora lo repasamos. Esto sí es un string. ¿Sí? Con listas, cualquier cosa, básicamente. ¿Sí? Todo lo que no sea exactamente Iña no es cierto, es falso. ¿Ok? Eso es un poco lo interesante de esto. Obviamente que no tiene una aplicación real esto que estamos haciendo. Pero bueno, es cómo funciona el motor. Es cómo funciona el principio de universo cerrado. ¿Ok? Todo es falso. Ok. Entonces les dije que esto era un string y esto no es un string. ¿Ok? ¿Qué es esto? Esto es lo que se conoce como un átomo. Iña es un átomo. ¿Ok? Un átomo es el individuo más chiquito que vamos a ver en lógico. Un individuo son cosas que básicamente puedo poner acá adentro. ¿Ok? Cualquier cosa que yo pueda poner acá adentro es un individuo. Eso es lo que vamos a llamar un individuo. ¿Sí? Entonces decimos que Iña es un átomo, pero también es un individuo. ¿Ok? Un string es un individuo, pero un string es un átomo. ¿Qué opinan? Ahí Constanza dijo que no. ¿Ok? Para mí no puede ser todo lo que esté dentro del paréntesis un átomo. O sea, lo No. que se encuentra. Justamente todo lo que está dentro de un paréntesis es un individuo. Que después vamos a ver que Ah, tenemos ok. individuos simples y compuestos y una separación más grande, pero todo lo que está acá adentro es un individuo. Un átomo es esto que está acá. Ok, perfecto. A ver que los átomos no se pueden definir con espacios. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero poner Iña Lopetegui, no puedo hacer esto. Fíjense que ya no me deja. Entonces acá hay dos opciones. O Snake Case, que no lo usamos, o Camel Case, que sí lo usamos. Entonces, si queremos representar a Iña Lopetegui, tenemos que hacer así. Obviamente no era lo que queríamos a Iña. Entonces, borro. ¿Ok? Y por último, algo que es súper interesante es que no solo podemos definir características, también podemos definir relaciones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, quiero modelar que Iña es amigo de Martín. ¿Cómo modelo que Iña es amigo de Martín? Una relación con dos átomos. ¿Cómo la llamaríamos? ¿Qué escribo? Ya tienen todo para definirlo. Amigos, paréntesis, Iña Martín. Ok, me voy a tomar una libertad de hacer esto. Iña, coma, Martín. ¿Ok? Amigo, no amigos. ¿Por qué? Porque estoy diciendo Iña es amigo de Martín. Así se leen las relaciones en Prolog. Especialmente las que son de dos, de aridad 2. Este, eh, relación, este otro. Entonces, Iña es amigo de Martín. Iña es amigo de Martín. Martín es amigo de Iña. No, porque no está definido. Exacto. ¿Ok? Y ahí justamente Felipe estaba preguntando lo que acabo de preguntar.
No, no son recíprocas las relaciones. Iña es amigo de Martín. Martín no es amigo de Iña. Por eso me tomé la libertad de sacar la S, porque acá es confuso. ¿Ok? Y si quisiéramos que sea recíproco, hay que hacer de vuelta otro renglón que diga amigo Martín Niña. Hay dos formas de hacerlo. Hay dos formas de hacerlo. La forma sencilla sería como vos decís. Amigo, Martín, Iña. Pero obviamente cuando son dos personas no pasa nada, pero cuando son 180, ¿qué hacemos? Ahí viene el problema, ¿ok? También Igual, podemos usar listas, pero no va a ser lo mismo, ¿ok? Pero la otra forma, ojo, la otra forma de hacerlo se las debo por un ratito. Ahora lo resolvemos. Alguien capaz, estaba diciendo. sí, yo, capaz aclaro más de lo que, oscurezco más de lo que aclaro, pero esto no es una relación unidireccional tan dura como la que vimos en el parcial, donde capaz uno compartía casa con el otro, pero no al revés, en el sentido de que no es que Iña tiene algo que lo ata, que Iña es el que dice que es amigo de Martín. O sea, medio que le estamos dando el sentido nosotros a esta definición y decimos, bueno, uno es amigo del otro, pero sea, a lo que voy es que no es que hay un componente que tiene que tiene una relación con el otro directa, sino que hay algo que los relaciona por afuera. Y eso es lo que nosotros podemos definir y manejar. Sí, un poco para complementar lo que dice Iña, que es bastante interesante, yo no estoy definiendo algo sobre Iña. Iña no es nada, no tiene ninguna, bueno, perdón, Iña. Iña no Igual, tiene ninguna definición, ¿ok? Iña es un átomo. El átomo no tiene comportamiento, el átomo no forma parte de ningún tipo, ¿ok? Es un átomo, tan simple como eso. Lo que yo defino, el comportamiento lo defino a través de estas cosas que, spoiler alert, se llaman predicados, ¿ok? Entonces yo defino un predicado y el sentido o la explicación de qué significa esto, básicamente el sentido semántico, se lo damos nosotros. No es que hay un sentido semántico acá. Para Prolog esto es una relación y se acabó. Y no le importa si hay un sentido, si Martín es amigo de o Iña es amigo de. A Prolog le importa nada. O sea, se lo damos nosotros el sentido. Y lo importante es cómo lo vamos a usar. ¿Ok? Es cómo lo queremos usar. Entonces, acá lo interesante es que, como bien decía Iña, no estoy definiendo nada sobre Iña. Lo que hago es definir una relación y el sentido de esa relación se lo damos nosotros. Es una abstracción de la realidad y se lo damos nosotros. ¿Ok? Eh, por otro lado, no quiero entrar a listas, pero si yo defino amigos, Iña, yo acá querría tener todos los amigos de Iña. O sea, acá yo querría una lista de amigos. Que no hay mucha ciencia, esto es una lista, ¿no? Ustedes saben cómo crear una lista. ¿Ok? Y esto funciona. Martín, Bauti. ¿Ok? Como que esto se podría hacer. Pero cuando yo le llamo a esto amigos, yo espero esto, no esto que está acá arriba. ¿Sí? Entonces, ojo con los nombres. Expresividad. Ok, entonces por ahora, si quiero que esto sea recíproco, no me queda otra que hacer esto. Agustín pregunta, entonces, un individuo, ¿qué lo separa de un átomo? Un átomo van a ser esta especie de string que no son strings. ¿Sí? Y un individuo puede ser cualquier otra cosa. Los números son individuos. Son individuos específicos, números. Los strings son individuos específicos, strings. ¿Qué lo separan? No mucho más de lo que lo separa un átomo de otro. O sea, si yo pregunto cosas sobre Martín, es porque es exactamente Martín. Y si pregunto cosas de Iña, es porque es exactamente Iña. Y lo mismo pasa con los strings, con los números. O sea, pregunto cosas sobre el 3 y es exactamente el 3. ¿Ok? Y pregunto cosas sobre el 8 y es exactamente el 8. ¿Sí? Pero, por ejemplo, los números los puedo operar matemáticamente. Que no lo vamos a ver hasta dentro de un rato porque no es la magia de lógico, pero se puede. ¿Ok? Y las listas las puedo operar como lista, los strings los puedo operar como string. Y más o menos van entendiendo la idea. ¿Sí? Entonces, acá hay algo que es interesante, ya que mencionamos eso, es que en Prolog vamos a decir que no es tipado, pero no es cierto. ¿Ok? Fíjense que no definimos ningún tipo. De hecho, no hay tipos, no existe el concepto de tipos. Podemos preguntar cosas de números sobre relaciones que creamos o sobre características que creamos para átomos. ¿Ok? No hay un tipo definido. Pero no es cierto que no hay tipos. Hay tipos. El 3 tiene su tipo. El string tiene su tipo. Y el átomo tiene su tipo. Solo que nosotros no los manejamos para nada. No tenemos ni forma de definir el tipo de un predicado. ¿Ok?
Eso es lo que se conoce como débilmente tipado o dinámicamente tipado o tipado en la Virtual Machine. No nos interesa el tipado en Prolog. Ok, entonces vamos un minuto al ejercicio de Remix. Siempre digo que voy a mover, vamos a hacer algo para el año que viene. Vamos a agregar esta acá. Todos queremos modelar esto, que ya lo habíamos modelado, entre comillas, para funcionar. Y cuando digo ya lo habíamos modelado, era Iña y yo hace 2 años. Entonces nos interesa modelar esto, ¿no? El hecho de que es cierto que alguien vende una casa, que casa vende cierta persona, quien vende cierta casa, bla, 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 bla. Pero básicamente, pensando en lógico, lo que vamos a partir es cuáles son nuestras verdades. Entonces, ¿cuáles piensan que son nuestras verdades? ¿Qué verdades vamos a tener? Los vendedores y las casas. Ok, ¿y cómo haría eso? ¿Cuáles son las verdades con respecto a los vendedores? Que un vendedor es Cinia, otro vendedor es Martín, por ejemplo. Exacto. Entonces, Iña es un vendedor. Entonces, vendedor, Iña. ¿Ok? Y lo mismo para Martín. Vendedor, Martín. ¿Sí? Podemos tener también vendedor, Bauti, ya que lo usamos por un ejemplo. Aunque no venda ninguna casa, ahora lo usamos para algo más copado. Y sobre las casas, Podrías poner casa y la dirección ok. como átomo, o no sé, o un string sería. Ok, tenemos casa, así, siempre, viva, 742, algo así. Ok. Y mi casita, 1, 2, 3. Pero ¿cómo se conectan estas casas con los vendedores? Supongo que por medio de una relación. Una relación. ¿Y cuál es la relación que las une? O que los une. Un vendedor vende una casa. Un vendedor vende una casa. Ahí Agustín pregunta, ¿no es mejor dirección? Ahora lo vemos. O sea, un vendedor vende una casa. Entonces, acá la relación es que hay un vendedor y acá hay una casa. ¿Ok? O una dirección. ¿Sí? Entonces, me voy a tomar una libertad y voy a poner acá, por ejemplo. Iña vende siempre viva 742. Lo voy a desarmar. No me interesa que esto sea un string, sino que me interesa que sea un átomo. ¿Ok? Un átomo que contiene toda la misma información que contiene el string. El único problema es que hay que leerlo en átomo, ¿no? En camel case. Entonces, también sabemos que Martín vende siempre viva 742 y que vende Iña mi casita 1, 2, 3. ¿Sí? Pero una pregunta, ¿y por qué no puedes usar un string por compatibilidad o...? No, pasa que esto va a ser más simple para escribir. Ah, ok. Esto como tenés las mayúsculas, los espacios, qué sé yo, va a llevar un poquito más de tiempo. Pero es lo mismo. Podría usar strings. Ok. Ahora, mi pregunta es, ¿qué gano con esto? ¿Qué gano con esta definición de acá? Estableciste el universo de casas. Ok, eso puede ser una respuesta. Ahora lo vamos a seguir viendo. Ok. Cosa importante. Estoy acá en Swift Prolog. Yo cuando abrí Swift Prolog solo tenía escrito hasta acá. Y con eso me alcanzaba. Pero ahora, si yo quiero preguntar cosas sobre, por ejemplo, amigo Iña, Martín, esto me va a decir, che, no existe ese procedure. Procedure, predicado. Procedure, predicado. Mismo nombre. ¿Sí? No existe. Amigo barra 2 no existe. Amigo barra 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago para cargar el código? Bueno, nosotros en Haskell hacíamos 2.r, acá se hace con un make punto. Make es hacer. ¿Ok? Haces un make punto y esto carga el archivo. Si hay algún error te lo marca, pero si no te dice, che, todo bien, true.
¿Ok? Entonces ahora podría preguntar, che, ¿Iña es amigo de Martín? Sí, perfecto. Sí. Entonces puedo preguntar, che, ¿Iña es un vendedor? Sí, perfecto. Genial. Muchas gracias. Ok, perfecto. Vamos a tratar de resolver estos puntos. ¿Ok? Entonces, lo primero es que quiero saber si es cierto que Iña vende siempre viva 742. ¿Tengo todo lo necesario para preguntar si Iña vende siempre viva 742? ¿O necesito modelar algo más? Creo que tenés todo, ¿no? ¿Qué tendría que hacer entonces para consultar si Iña vende siempre viva 742? Poner vende INEA siempre viva 742. Esto que está abajo se llama consulta. Yo que estoy haciendo una consulta. Creo que lo mencioné, pero le doy énfasis. Cuando yo uso el intérprete, lo que escribo son consultas. Todas las que están acá son consultas. Y como todas las consultas, me tienen que devolver un booleano, verdadero o falso. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado, vamos a romperle las pelotas un montón con esto. Las consultas en Prolog no devuelven. Si devuelven true o false. Ese es el concepto de devolver, true o false. ¿Ok? Solo son condiciones de verdad. Vamos a ver que va a existir otra palabra para referirnos a cómo devuelve. ¿Sí? En funcional sí, devolvía. Todo devolvía. Todas las funciones devolvían un valor, pero devolvían. ¿Ok? Acá no devuelven nada, excepto un booleano. Entonces, Iña vende siempre viva 742 y la respuesta va a ser true. ¿Ok? Ok. Y acá una observación muy interesante. Cuando yo le di enter, el programa se quedó ahí trabado. ¿Ok? ¿Me siguieron todos? No se puso, no me deja escribir para otra consulta. No se puso acá abajo con un signo de pregunta con un guioncito. ¿Ok? ¿Por qué pasa esto? Porque el programa sigue viendo que hay más condiciones del vende. ¿Ok? Dice, che, vos me preguntaste si Iña vende siempre viva 742. Fui al primero y te dije sí. ¿Ok? Pero el programa no se queda con eso. No agarra el primero posible y lo devuelve. O sea, o obtiene el resultado de verdad de ese primero posible. Sino que analiza todas las posibles condiciones. Entonces acá tengo dos opciones. Le digo, ok, fíjate si hay otra condición que haga que esto sea verdadero. O le digo, no, gracias, ya está. ¿Ok? Hay muchos botones, muchísimos botones para decirle, che, dame más o che, ya está. Que si no me equivoco, creo que R y T son opciones. Yo uso punto y coma y punto. Esas son las soluciones más simples porque son las que te muestra el programa. Pero creo que si tocas R es como poner punto y coma. Y si tocas T, no, la cagué. No. Y acá es cuando empieza el Martín hizo cagada. Vamos a poner. Vamos a salir. Vamos a cargarlo de vuelta. Ok. Bueno, con el punto lo puedo terminar. Con el punto y coma lo puedo seguir. El R lo puedo seguir también. Y no me acuerdo cómo se cortaba. La, la. C. Sí, perfecto. Ahí está. Con el C hago también el punto. ¿Ok? Usen lo que quieran, lo que se sientan cómodos. Pero volviendo un poco, entonces puede haber múltiples condiciones por las cuales INEA venda siempre viva 742. No va a ser tan evidente ahora, pero en un rato lo va a ser y va a estar bueno, va a ser útil. Pero bueno, por ahora nos quedamos con eso. Ok, bueno, me dijo que true, listo, true. ¿Ok? Por más que después te diga false, ¿sí? Con el primer true, esto ya es cierto. Che, INEA vende siempre viva 742, sí. ¿Por cuántas posibles condiciones? No, por una sola. Listo, no me importa. Eso no es algo que nos vaya a interesar a analizar. Lo que nos interesa es si al menos una vez fue true. Esto, como que esto funciona como un any. Si hay algún true, ya está. Yo lo considero como true. ¿Sí? Piénsenlo así. Va a ser más claro más adelante. Perdón que lo tengo que contar ahora, pero lo es así, no me deja. No me deja prevenir mostrar esto. Ok. Entonces resolvimos el punto 1. ¿Hubo que modelar algo extra que nuestra base de conocimientos, nuestras verdades? No. No. Ok. Entonces, por otro lado, nos interesa saber qué casas vende cierta persona. Nos interesa saber de todas las casas que hay, cuáles son vendidas por Iñaki. ¿Ok?
Entonces es interesante, porque yo puedo preguntar, vende Iña, siempre viva 742, ¿sí? Y puedo preguntar, vende Iña, mi casita 123. Pero ¿cuántas casas hay? ¿Cuántas puede haber? Y no sé, son infinitas, ¿ok? Todo depende del amor que le haya puesto a la persona que define esto. Y piensen que el que está haciendo consultas versus el que define el código no son necesariamente la misma persona, ¿ok? Entonces, no tenés forma de decir, che, y ya sé, son estas las que están definidas. Entonces, como que ahí tiene que haber alguna forma de decirle, che, para los que vende INEA, quiero saber qué posibles valores van acá. Esta que está acá, esta consulta que está acá, es una consulta individual. ¿Ok? Vamos a poner paréntesis, taca, taca. Esto es una consulta individual. ¿Ok? Y ahora lo que nos interesa hacernos a nosotros es una consulta existencial. ¿Vende INEA alguna casa? Si vende alguna casa, ¿cuáles son las posibles casas que INEA vende? Eso es lo que estoy preguntando. ¿Cuáles son las posibles casas que INEA vende? Una posible casa es siempre IVA 742. Y ahora de vuelta, el programa se quedó acá. ¿Qué puedo hacer? Punto y coma o punto. Punto y coma, mi casita, 1, 2, 3. ¿Ok? Ahora se entiende por qué me sirve el punto y coma y el punto, o por qué quiero que vaya por todas las posibles condiciones de verdad. Tiene más sentido ahora, ¿no? Entonces, fíjense que lo que hace es liga o unifica, son las dos posibles palabras, liga o unifica la variable casa con los posibles resultados que hacen esto cierto. ¿Qué devuelve? Nada. No devuelve nada. Liga en esta variable los posibles valores que hacen que sea cierto. ¿Ok? Liga los posibles valores que hacen que esto sea cierto. Y lo voy a repetir hasta el hartazgo. ¿Por qué no devuelve nada? Una pregunta, ¿esa variable casa es independiente de las casas que están definidas más arriba con string? Es independiente a esto. No lo estoy usando. De hecho, tampoco estoy usando esto. ¿Ok? No lo estoy usando. Yo tengo una pregunta. ¿Y por qué considera que siempre viva es una casa y no un animal, por ejemplo? Ah, gran pregunta. A ver, ¿cuáles son los animales que vende Iña? Siempre iba 742, mi casita 123. Puro semántico. Expresividad en su máximo esplendor. Prolog no tiene idea qué es lo que vos escribiste acá, no le interesa. Te dice, che, los posibles X que vos hayas puesto ahí son estos. Los posibles X que vos hayas puesto ahí, para que sea verdad, tienen que ser estos. No le interesa cómo se llama eso. ¿Ok? Sí, sí. Entonces, obviamente, este es un lugar donde hay que ser expresivo también. Hay que ser expresivo. ¿Ok? Y acá no son casas. No son casas. Porque esto lo liga con un solo valor. Con un solo valor. Sino que es casa. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Casa. Y obviamente tiene que estar en mayúscula. Porque si yo lo pongo en minúscula, ¿qué va a hacer esto? Y casa sería un átomo. Sería un átomo. Y es una consulta individual. Y como es una consulta individual, casa no existe. Falso. INEA no vende casa. Vende siempre llega a 742, vende mi casita 123. Casa no. ¿Ok? Entonces, eso es mucho, muy importante. Con mayúscula van las incógnitas. Esto que está acá es una incógnita. Y con minúscula los átomos. Después el resto es camel case. Las incógnitas van a ir en Pascal case. Pascal case es como el camel case, solo que arranca en mayúscula. ¿Ok? ¿Sí? Obviamente esto funciona también, es una cuestión semántica. Cualquier cosa que pongas ahí que arranque con mayúscula va a funcionar. Ok, ¿preguntas, dudas?
Bueno, ahora al revés. Me interesa saber a partir de una casa quiénes la venden. ¿Ok? Entonces quiero saber quién vende Siempre Viva 742. ¿Cómo hacemos eso? Y ahora la variable es el primer componente de la relación. Exacto. La primer componente o el primer componente, tal cual. Entonces, vendedor, pero no cualquier casa. Una casa en específico. Siempre Viva 742. Porque ahí se me adelantó Agustín en el chat. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes venden Siempre Viva 742? Uno de los posibles vendedores es Ciña, otro de los posibles vendedores es Martín. ¿Sí? ¿Quiénes venden? Mi casita 123. Uno de los posibles vendedores es Ciña, no hay más. ¿Ok? ¿Se entiende? Ok. Entonces ya resolví el punto 3. Fíjense que es mágico el nivel para resolver consultas que tiene lógico. O sea, obviamente que estas consultas, obviamente que estas cosas que estoy pidiendo están pensadas para resolverse en lógico. Pero acá es donde es evidente que la correcta caja de herramientas lleva a soluciones más simples. ¿Sí? O sea, acá es donde la caja de herramientas que hablamos en la primera clase empieza a tener sentido. O sea, este es un ejercicio que claramente está pensado para resolverse en lógico. ¿Sí? Pero, por más que no esté pensado, si yo le agrego un par de cosas, son todas cosas que puedo resolver con lógico. Y quizás es porque uno empieza al revés, uno piensa primero en el paradigma y después en el problema, pero también funciona al revés, uno arranca pensando en un problema y se puede resolver en múltiples paradigmas. El tema es cuál lo hace más sencillo. Esto se puede resolver en funcional, esto se puede resolver en procedural, esto se puede resolver en objetos, esto se puede resolver en una planilla de Excel o se puede resolver con Prolog. Este en particular gana Prolog por goleada, ¿sí? O el paradigma lógico en sí. Entonces, bueno, vamos acá abajo entonces. Dice, ¿es cierto que una persona vende alguna casa? Y esto es muy interesante, porque acá me interesa saber si INEA vende alguna casa. Entonces, les voy a ayudar con parte del problema, que es, vende INEA. ¿Ok? Ahora, si yo pongo acá casa, yo no estoy diciendo si vende alguna casa, no me importa cuál, sino que me dice, che, sí, vende esta y esta. Pues yo quiero saber si vende alguna cualquiera. Entonces, tengo que hacer otro tipo de consulta existencial que es de pura y exclusivamente existencia, que es, ¿existe alguno? No me interesa cuál. Esto se hace con una variable anónima, ¿sí? Entonces, ¿vende INEA alguna casa? Esto es lo que estoy preguntando. ¿Vende INEA alguna casa? Versus esto de acá arriba, que yo lo que estoy preguntando en realidad es, ¿cuáles son las casas que vende INEA? ¿Sí? Eso es lo que estoy preguntando acá. ¿Cuáles son las casas que vende INEA? ¿Vende INEA alguna casa? ¿Ok? Entonces, ¿qué espero de este resultado? De este resultado espero booleano. ¿Ok? Me dicen, che, esto devuelve true. Perfecto. Eso sí es válido. ¿Esto devuelve las casas? No, esto no devuelve las casas. Esto liga o unifica en la variable casa las posibles casas que hacen cierta esta expresión. ¿Ok? Esa es la diferencia, que es útil. Vamos a hinchar los huevos con eso. Yo sé que es molesto, pero es importante entender esa diferencia. Una vez que terminamos lógico, después digan devuelve, 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 con total tranquilidad. Ok. Entonces, otro tipo de consulta existencial es la de realmente existencia, de tipo, che, ¿existe alguno que? Ok. Buenísimo. Pero fíjense que yo cuando lo ejecuté, me dijo, che, hay más posibles respuestas. Entonces le puedo decir punto y coma y me dice otra vez true. ¿Por qué me dice otra vez true? Analicemos un poco cómo funciona el motor. Con este primer true ya me alcanzaba, pero aparece otro true. Y me interesa entender por qué. ¿Qué es lo que está haciendo el motor? Será por Porque la INEA cantidad vende de las casas. Claro. Perfecto, que llegaron los dos a la misma conclusión. Muy bien, exacto. Viene primero para acá y dice, che, ¿vende alguna casa? Sí. Perfecto. ¿Querés saber si hay más? Dale. ¿Acá está Iña? No. No devuelve un false acá. No lo liga con false, sino que dice, ok, esta no me sirve, la descarto. Va a la siguiente y dice, che, Iña, vende otra casa. Perfecto, true. Ok. ¿Me interesan estos dos múltiples true? No, la verdad que no, son anecdóticos. En el único caso que me interesan así múltiples resultados es cuando estoy queriendo ligar una variable. Esto sí es interesante. Esto de acá abajo no es interesante. Solo para terminar de entender cómo funciona el motor de Prolog.
Pero el motor de Prolog, y eso es mucho, muy importante, ahora que ya vimos un par de casos, no se detiene con la primer posible respuesta, a diferencia de funcional, sino que evalúa todas las condiciones. Si yo llamo al predicado vende /2, va a ejecutar todas las posibles condiciones de vende /2 y hacer algo así como un pattern matching. Eso es lo que estoy haciendo acá en este caso. Algo así como un pattern matching. No es necesariamente un pattern matching, pero es algo así. ¿Ok? Ok, ya resolvimos este sin definir nada. Y nos interesa también saber, es cierto que una casa existe. O sea, como hablamos antes, una casa existe cuando está a la venta. Entonces, ¿cómo sabemos si una casa está a la venta? Si alguien la está vendiendo. ¿Cómo sería eso entonces? Y vende guión bajo, coma, y la casa que te interesa. Siempre iba a 742. ¿Ok? ¿Es cierto que siempre iba hasta la venta? Sí. Y pasa lo mismo que pasó con Niña recién. No solo está a la venta por una persona, sino que está a la venta por dos. ¿Me interesa? No. No viene al caso. Pero puedo preguntar esto. Y lo mismo con mi casita. 1, 2, 3. Y finalmente resolvimos todo lo que nos pedían. Pero no solo todo lo que nos pedían, sino que cosas extra. Por ejemplo, cuáles son las casas que están a la venta y cuáles son los vendedores de esas casas. Que es un poco lo que puso Agustín en el chat. Che, ¿y puedo hacer esto? No solo podés, es lo más potente que puede hacer Prolog. Me dice, che, cuando Iña es el vendedor, la casa es siempre iba a 742. Otra posible opción es cuando Martín es el vendedor, la casa siempre iba a 742. Y otra posible opción es cuando Iña es el vendedor, la casa es mi casita 123. Esa es la potencia que tiene Prolog. Te puede ligar todas las variables que vos querés. ¿Ok? Entonces, ¿puedo hacer esta consulta? Obvio. De hecho, por favor, es el poder, háganlo. ¿Sí? No siempre va a servir, porque quizás es como, che, quiero saber cuáles son las casas que están a la venta. Y no sé si la mejor es esta consulta. ¿Ok? Mejor hacerlo del otro lado, ¿sí? Quiero saber cuáles son las casas que están a la venta. ¿Eh? Así. ¿Ok? Entonces, fíjense que acá, y algo que es interesante, quiero saber cuáles son las casas que están a la venta, hay repetidos. ¿Me interesa que haya repetidos? No. Va a pasar un montón. No me interesa. ¿Ok? Si yo pregunto, che, ¿cuáles son las casas que están a la venta? Esto es la respuesta. ¿Sí? No se metan a resolver el tema de que hay repetidos o no, bla, bla, bla. Y ahí Felipe pregunta, ¿puedo poner dos variables anónimas? Y la respuesta es sí, obvio. Pero la pregunta que yo le hago a ustedes es, ¿qué estoy preguntando acá? Yo creo que estás preguntando si existe esa relación. Y en un poquito más llevado a coloquial, Y sería si alguien vende algo. ok, hay algo a la venta, por ejemplo. ¿Sí? O hay un vendedor vendiendo algo. No sé cuál. ¿Sí? Exacto. ¿Hay algo a la venta? Sí. Al toque. Y Agustín dice, como que siempre da true, ¿no? En este caso sí. ¿Por qué? Porque si yo no lo defino, por ejemplo, no sé, robaron una casa, no sé, no existe ese procedimiento. ¿Ok? No existe el predicado, nadie lo definió, entonces no me queda otra. Pero hay casos, lo vamos a ver más adelante, hay casos que yo puedo hacer que esto pueda dar false. No tiene mucho sentido, pero puede pasar. Ok, entonces mi pregunta es, ¿necesitamos esto que está acá o no? Y de momento no. Ni de momento ni nunca, en realidad. O sea, si yo quiero saber cuáles son los vendedores, pregunto a los que están como primer átomo, o como primer, perdón, componente de la relación. Y si yo quiero saber cuáles son las casas, pregunto a la segunda componente. Se acabó. No hay más ciencia. ¿Ok? Entonces, esta relación no solo cumple para relacionar vendedores y casas, sino que también cumple para definir cuáles son los posibles vendedores y cuáles son las posibles casas. Entonces, con tres cláusulas, esto que está acá la vamos a llamar cláusula, con tres cláusulas,
hice todo un programa que en funcional me llevó 34 líneas. ¿Ok? Con 3 líneas pobretonas resolví lo que en Haskell tuve que hacer con 34. Qué bien pregunta, ¿se pueden tener relaciones de más de 2 componentes? Sí, por supuesto. Por ejemplo, supónganse que, creo que es el mismo ejemplo que vimos el año pasado, pero es una pregunta muy interesante. Supónganse que yo quiero tener una comisión. No es lo mismo la comisión que se lleva Iña que la que se lleva Martín, obviamente, porque el programa lo inventé yo. Entonces, Iña se lleva una comisión del 10% en esta casa, pero Martín se lleva un 20%. ¿Ok? Están vendiendo la misma casa, ¿ok? Pero la comisión es diferente. Y de hecho, Iña acá, en esta casita, se lleva un 12%. ¿Por qué? Porque esta casa no la venden hace un montón. Entonces le dan una comisión más fuerte para que Iña se ponga las pilas y la venda. ¿Ok? Ahora, si la comisión es siempre fija, esto está mal. Si, por ejemplo, Iña siempre cobra un 10, Martín siempre cobra un 20, entonces acá debería haber un predicado que sea comisión. Martín, 20. Comisión, Iña, 10. ¿Ok? Esto es algo que tiene que ser variable para la relación. Si no, está mal. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, es algo variable para la relación, para esta relación. Es parte de esta relación. Martín vende, siempre iba a 742 con una comisión del 20. Iña vende, siempre iba a 742 con una comisión del 5. ¿Sí? Si no forma parte de la relación, si es algo que siempre se va a repetir, entonces acá. ¿Por qué? Porque si lo necesito cambiarlo, cambio en un solo lugar. ¿Ok? Ah, y lo interesante de los átomos es que funcionan como IDs, como identificadores, ¿sí? Como un DNI. Entonces, si yo acá tengo comisión Martín, ¿cómo sé que este 20 pertenece a la persona que vende siempre viva 742? Porque tienen el mismo átomo, ¿ok? Es como si fuera un identificador. ¿Ok? Obviamente, tienen sus problemas. Cuando yo tengo muchos Martín, y ya no me sirve tanto esto, ¿ok? Pero bueno, nosotros nos concentramos en soluciones pequeñas, no nos vamos a volver locos. Y ahí Agustín hace una pregunta muy, muy, muy interesante que es, ¿cuál sería la diferencia entre cláusula y predicado? Genial. Y acá yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos predicados tengo acá? En esto que marqué, de la línea 17 a la 21. 2. Dos, ¿cuáles son? Vende y comisión. Exacto, esos son los predicados. ¿Y cuántas cláusulas tengo? 4. Cuatro. Tres para vende, una para comisión. ¿Ok? Esa es la diferencia entre cláusula y predicado. ¿Sí? Un predicado puede estar definido por muchas cláusulas o por pocas cláusulas o por una o por infinitas. ¿Sí? No por infinitas, bueno, no las vamos a poder escribir porque esto no es Haskell, pero creo que cazaron la idea. ¿Ok? Entonces esa es como la diferencia entre cláusula y predicado. Entonces, yo lo que hago es definir relaciones. ¿Ok? Esto es lo que estuve haciendo. Defino relaciones. La relación vende la voy a llamar predicado. ¿Ok? Ese vende barra 2 lo voy a llamar un predicado. Y a cada relación de un predicado, cada relación que yo estoy definiendo, lo voy a llamar una cláusula. ¿Ok? Ojo que los predicados pueden también definir características, no necesariamente relaciones. En este caso fue una relación, pero también pueden ser características. Y acá, en este caso, característica, también la puedo llamar una cláusula. O sea, relación o característica las puedo llamar cláusula. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Predicado. Un predicado. Perfecto. Vende barra 2 es el predicado. ¿Ok? Es el predicado. ¿Cómo se llama esto que está acá marcado? Cláusula. Exacto. Cláusula. ¿Cómo se llama eso que está ahí marcado? Átomo. Atom. Átomo. ¿Sí? O individuo. Bueno, sorry.
Mil disculpas. En este caso es un átomo que es un individuo. ¿Sí? Y creo que con eso estaba. Perfecto. Y entonces, acá lo que es interesante, y esto va a ser cierto de acá para siempre, en lógico, obviamente, ¿no? Las cláusulas son expresiones de verdad, son expresiones, estoy expresando la verdad, sobre individuos. ¿Ok? En nuestro caso, los individuos más simples que vamos a ver, que generalmente son los que más vamos a usar, son los átomos. Pero hay otros tipos de individuos, que vamos a ver varios tipos. Ok. ¿Preguntas, dudas? A ver, Agustín dice que se quedó con la comisión. Dice, si quisiéramos saber que al vender las casas, ¿cuánta comisión obtiene Martín en total? ¿Cómo hacemos eso? Gran pregunta. Todavía no tenemos la respuesta para eso porque hay que hacer operaciones aritméticas. Pero podemos preguntar. Vamos a hacer algo. Ahora vamos a cortar, pero vamos a definir que Iña tiene una comisión siempre del día, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero saber qué pasa que si se vende siempre iba 742, que tiene dos vendedores, cuáles son las comisiones posibles para esa casa, ¿ok? Algo por el estilo. Eso sí lo puedo preguntar, ¿ok? Pero para responder eso necesito un poquito más de info, un poquito más de explicar cosas. Por ahora, lo que puedo hacer es hacer un make. Puedo saber cuál es la comisión de Martín, ¿sí? Que es un 20. O puedo saber cuál es la comisión de Iña, que es un 10. Pero bueno. Genial, entonces nos había quedado una pregunta por responder, ¿qué podemos hacer con los predicados? ¿No? Una vez que definimos predicados, ¿qué podemos hacer? Obviamente ya lo estuvimos haciendo, pero para repasar. Podemos hacer consultas individuales, como vende Iña siempre iba a 742, o consultas existenciales. Y lo interesante de las consultas existenciales es que, por ejemplo, esto es una consulta existencial de ¿existe alguno? Entonces, ¿existe algo que hace cierto que se vende siempre iba a 742? Y la respuesta va a ser true en este caso. ¿Ok? Pero también existe un vendedor tal que el vendedor vende siempre iba a 742. Y en ese caso, lo que yo le estoy pidiendo es que construya este conjunto de vendedores que hacen cierto esta condición. ¿Ok? Entonces, construye este conjunto de vendedores. Lo que dice es, vendedor puede ser Iña o vendedor puede ser Martín. Son posibles respuestas que hacen cierta esa condición. ¿Ok? Así es como funcionan las consultas existenciales. ¿Quedó claro eso? Ok. Pero no es todo. Hay una parte muy interesante que es las condiciones lógicas, ¿no? Por ahora solo definimos relaciones y con las relaciones se pueden hacer un montón de cosas. Pero hay cosas, como por ejemplo lo que preguntaba Agustín de la comisión y de qué sé yo, que no se pueden usar sin usar operadores lógicos. Entonces, nosotros tenemos varios operadores lógicos que conocemos, vamos a los básicos, el entonces. Entonces sabemos que si P es verdad, entonces Q es verdad. ¿Ok? Podemos definir eso. Por ejemplo, podríamos definir algo como, por ejemplo, Martín vende siempre todo lo que vende Iña. ¿Ok? Entonces, si lo vende Iña, entonces lo vende Martín. ¿Ok? Esa podría ser la condición. Si lo vende Iña, entonces lo vende Martín. ¿Sí? Se puede definir eso. Pero también podemos definir cosas un poquito más complejas, como el ilógico, ¿no? Si P es verdad y R es verdad, entonces Q es verdad. ¿Ok? Por ejemplo, Martín vende todo lo que vende Iña, ¿sí? Y, no sé, no es siempre iba a 742, por decir algo. ¿Ok? Entonces, tenés una condición lógica.
Y también, como existe el I lógico, existe el O lógico. Martín vende todo lo que vende Iña o todo lo que vende Bauti. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, la pregunta es cómo definir estas condiciones, cómo definir estos operadores lógicos en lógico. Entonces, lo primero que hice fue copiar esto del año pasado, que básicamente es las preguntas del enunciado y la consulta que lo resuelve, así ya les queda en el código y no tienen que venir a la clase a ver cómo era. Pero tenemos un ejercicio acá. Me voy a saltar lo de las comisiones, perdón Agustín, pero vamos a hacer algo más interesante que va a responder tu duda casi seguro. Y si no, después volvemos a lo de las comisiones. Entonces mi pregunta es, ¿cómo modelamos que una casa es luminosa? Por ejemplo, es luminosa siempre iba 742. Con un predicado monádico. Ok, con un predicado, ¿y cómo sería? Que admite solo una Ok. componente. ¿Qué escribo? Por ejemplo, siempre iba 742 y Casablanca 901 son luminosas. Luminosa, siempre viva 742. Ok. Entonces, siempre viva 742 y luminosa Casa Blanca 901. ¿Por qué no es luminosa, como propuso Agustina en el chat? ¿Qué va a devolver esto si yo lo ejecuto para Casa Blanca 901? ¿Qué me Verdadero, devuelve? iba a decir. Un booleano, ¿ok? Entonces, como todos los predicados son booleanos, cuando estoy queriendo hacer una característica, un atributo, no hace falta decir es, ¿ok? Eso en Haskell sí era necesario, porque si yo decía luminosa, no me termina de decir si es o quiero hacerla luminosa, ¿ok? Entonces, el es luminosa era necesario. Acá no, cuando yo digo luminosa es un atributo, es luminosa, ¿ok? No hace falta aclararlo. Esa es la diferencia sutil, pero importante en expresividad que tiene lógico con respecto a los otros paradigmas. No está mal si le ponen es luminosa, pasa que es repetitivo. Ya sabemos que se refiere a es luminosa. Casa Blanca 901 es luminosa, así se lee. Iña es joven, Martín es adulto, Martín es persona o parece persona. Ok, me faltaba una casa acá que era la de nunca jamás. Ok, y acá abajo entonces modelamos los ambientes, ¿no? Entonces decimos, por ejemplo, Siempre Viva tiene 5, mi casita 1, 2, 3 tiene 1, Casa Blanca tiene 22 y nunca jamás tiene 4. Pero queremos saber si es grande. ¿Cómo sabemos si una casa es grande? Y pasa cuando tiene más de 3 ambientes. ¿Cómo haríamos eso? Si casa tiene más de 3 ambientes, entonces es grande. Claro, eso es lo que quiero modelar. Entonces, esto no, esto es para después. Sorry. Entonces, lo que me interesa es eso, tiene más de 3 ambientes. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que hacer es, por un lado, la relación o la característica, sorry, que quiero definir es grande. ¿Ok? Entonces, ¿qué digo? Grande siempre iba 742. ¿Por qué? Porque tiene 5 ambientes, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. No. ¿Por qué? Porque yo agarro acá y cambio y pongo 2 ambientes y ya deja de ser grande. ¿Ok? Ahí, como dice Agustín, no puedo usar el parámetro de ambientes y es lo que debería. ¿Ok? Entonces, esto ya no es una condición de verdad. ¿Sí? Esto no es una verdad. No siempre, siempre I es grande. Sino que va a depender de la cantidad de ambientes. Entonces, esto se parece más a un P entonces Q. Es grande si tiene más de 3 ambientes. Grande tiene más de 3 ambientes. ¿Ok?
Entonces, para hacer eso, lo que nosotros necesitamos hacer es, por un lado, decir, no sabemos cómo es la casa que vamos a recibir. Entonces acá viene una casa. No tenemos ni idea cómo es esa casa. Es una incógnita. ¿Ok? Viene una casa. Pero sobre esa casa, ¿qué me interesa saber? ¿Qué me interesa obtener? La cantidad de ambientes. Ok. Entonces, me interesa saber la cantidad de ambientes. ¿Y esa cantidad de ambientes es algo que yo sé que es fijo o es algo que me interesa también que sea una incógnita? Incógnita porque tiene que ser lo más genérico posible. Exacto. Tengo una cantidad de ambientes o ambientes. ¿Sí? Pero si yo hago esto, no estoy haciendo nada. Simplemente estoy diciendo, che, dame. Son grandes las casas que tienen ambientes. ¿Sí? No estoy haciendo nada. Entonces me falta algo más. ¿Qué me falta? Ahí Agustín ya lo había puesto en el chat. Pero lo que me falta es que tengo que averiguar que este ambiente sea más que 3. Sea mayor a 3. Entonces, lo que voy a necesitar es una condición de I lógico. ¿Sí? O sea, lo que termina pasando acá es que uno de todos estos cositos, ahí va. Es un I lógico donde ambientes es mayor a 3. ¿Sí? Pero esto que está acá no funciona así. Menos mal, porque es difícil escribir ese simbolito choto. ¿Cómo hago el I lógico en Prolog? Con coma. ¿Sí? Entonces digo, se tiene que cumplir esto y se tiene que cumplir esto. ¿Hace falta que le dé un enter? No, es solamente para que se entienda mejor, pero con eso también funciona. ¿Ok? De hecho, esto funciona así. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se lee todo esto? Porque yo sumé un par de caracteres que son interesantes que no me detuve a pensarlos. O sea, lo primero y principal, ¿esto es una característica o una relación? ¿Qué opinan? Como una característica así medio condicional. Ok, es una característica. ¿Por qué es una característica? Por la cantidad de argumentos que recibe. Recibe no solo la casa. ¿Ok? Entonces es algo que se cumple sobre la casa. ¿Ok? Entonces es una característica. Pero no es una característica que siempre es verdad, sino que es una característica que depende de algo. Y esto no es ni más ni menos que el entonces dado vuelta. ¿Ok? Entonces, en vez de ser un entonces, se comporta como un sí solo sí. ¿Ok? Una casa es grande si se cumple que la casa tiene ambientes y esos ambientes son mayores a 3. Entonces, acá, ahora, ¿qué es lo que queremos que se cumpla? ¿Qué es lo que queremos certificar que está pasando? ¿Qué es lo que queremos averiguar? Sí, es grande. Si es grande. Entonces, el Q es grande. Pero para que se cumpla el Q, se tienen que cumplir un P y un R. El P es que tiene ambientes y el R es que ambientes es mayor a 3. ¿Ok? El tiene ambientes no va a ser siempre verdadero, porque una casa siempre va a tener un ambiente. Ajá, qué pregunta interesante. Vamos a darle un make acá y vamos a probarlo. ¿Es grande Casablanca 901? Y la respuesta es true. ¿Ok? Sí, la Casablanca es grande. Eso no me cabe ninguna duda. ¿Es grande mi casita 123? Y la respuesta es false. ¿Por qué es falso? Porque uno es menor que 3. Porque el que no se cumple acá en este caso es, en este que está acá arriba, es el R, ¿no? True y false. Entonces, ¿qué? True y false, entonces, ¿qué? False. False, claramente, ¿no? False. Entonces, es falso. ¿Ok? Porque no se cumple la segunda. Pero ¿cuáles son las otras posibles razones? Bueno, las otras posibles razones de que esto sea falso es que false y true o false y false. ¿Ok?
Básicamente, si hay algún falso, esto va a ser falso, entonces va a ser falso. ¿Ok? Obviamente, para que se cumpla, se tienen que cumplir los dos. Lógica básica. Ya esto lo deberían tener más que claro. El que no se cumple en el caso de mi casita 1, 2, 3 es la segunda condición. El ambiente es mayor a 3. ¿Ok? Y está bien, es lo que esperábamos. Pero yo pregunto, grande. ¿El monumental? ¿El monumental es grande? Pero ahí no está definido. ¿Y entonces? Monumental. Por principio de universo cerrado, no. O sea, con lo que tenemos definido acá. El monumental no es grande. Por eso la selección ya no quiere jugar más ahí, dijeron. Más allá de la joda, lo que termina pasando acá, como bien había dicho, creo que Santiago Sánchez, dijo, por principio de universo cerrado, como no está definido, que había dicho Santiago Fustinoni, esto da false. ¿Sí? Algo que no está definido en ambientes nunca va a dar true. Nunca. Ahora, si está definido, eso sí va a dar true. ¿Ok? En este caso no solo da true, sino que aparte te dice, che, estos son los posibles valores que hacen cierta esta condición. ¿Qué posibles valores hacen cierta esta condición? Ninguno. No hay ningún posible valor de ambientes que haga cierto esto. ¿Se entiende esa parte? Entonces, ojo, esto no es que siempre se puede cumplir. Al contrario, esto es lo que me está definiendo el universo cerrado de casas. Puede ser que la casa esté a la venta. ¿Sí? Puede ser que Juan esté vendiendo la bombonera. ¿Sí? Pero si no tiene definidos los ambientes, esto igual va a ser falso. Para que no se ofendan las gallinas, vamos a preguntar si la bombonera es grande. Y la respuesta va a ser falso. Pero no es falso porque no tiene más de 3 ambientes. Es falso porque directamente no forma parte del universo cerrado de ambientes. ¿Se entiende eso? Pero si, por ejemplo, no pertenece al universo, ¿cómo compara ahí si no pertenece? ¿No sería falso ahí? Gran pregunta. Es ansioso en este caso. O sea, agarra y dice, a ver, ansioso en el sentido de que sale cuando tiene la respuesta acá. Si esto es falso, no sigue mirando. ¿Ok? En ese sentido, a este Pero sentido es una lazy. pregunta. Sí. Digamos que el usuario en realidad no puede distinguir si es falso porque es chico, o sea, porque no es grande, porque no tiene más de 3 ambientes, o si es falso porque no existe. El usuario no tiene idea. Exacto. Esto es un problema más de definición que del usuario. O sea, el usuario no tiene idea porque la bombonera no es grande. Y qué sé yo. Es una decisión que toma el lenguaje. O sea, eso de que sea un universo cerrado es algo que decide el lenguaje, no es propio del paradigma. Hay que resolverlo de alguna manera, pero yo no puedo estar definiendo todo lo que es verdadero y todo lo que es falso y todo lo que qué sé yo. O sí, pero esa es la decisión que toma el paradigma. ¿Sí? Y ahí hay una pregunta muy interesante que hace Agustín, que es, che, ¿yo puedo preguntar grande casa? Y la respuesta es sí. Te va a decir, para que grande sea cierto, casa tiene que ser, en un segundo, siempre viva 742, o Casablanca 901, o nunca jamás 1212. Y ahí Kevin pregunta, ¿se puede consultar si existe una casa grande? ¿Cómo haríamos eso? Si existe una casa grande. Con la incógnita, con el guión bajo. Con la variable anónima. ¿Sí? ¿Existe una casa grande? Sí. Es más, existe más de una, pero a mí me interesa una sola. ¿Ok? Entonces sí, tiene sus problemas lógicos. O sea, hay cosas que nosotros estamos asumiendo que el usuario no tiene por qué asumir. O sea, no es que te dice, che, mirá que no definiste que la bombonera no tiene ambientes, que sería genial, pero no, el usuario no lo sabe.
Entonces, algo importante del paradigma lógico y también del paradigma funcional es que no están pensados para que vos cierres una sesión y la vuelvas a abrir, sino que están pensados para que vos operes sobre una base de conocimientos ya preexistente. ¿Ok? Lógico es espectacular para hacer reporting. No es espectacular para administrar un sistema de registración de casas. ¿Ok? Si yo quiero saber cuáles son las casas que tienen, bla, 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 perfecto, usa lógico. Ahora, si yo quiero administrar, crear casas, cambiar ventas, qué sé yo, no es el mejor paradigma. No es. ¿Ok? Para eso usa objetos. ¿Sí? Entonces, al igual que en funcional, en lógico no vamos a tener estado. ¿Sí? Por lo menos acá, así como lo estamos viendo, no existe el estado. ¿Preguntas, dudas? Entonces, en este caso, el P sería más que nada para cerrar el universo, por ese sentido. Sí, no solo eso, sino que también necesitas el ambiente de alguna manera, lo tenés que obtener. Claro, unifica ambientes, ¿no? Para que llegue Claro, unificado a la exacto. segunda. Exacto. Vamos a hacer un pequeño pasaje de qué pasa acá, porque esto es lo interesante del motor de lógico. Si yo ejecuto esto, ¿sí? Me liga siempre iba a 742. ¿Pero cómo? ¿Qué es lo que hace el motor? Bueno, analicémoslo un minuto. Lo primero que agarra llega acá arriba. Y acá tenemos la primera incógnita. Y yo les pregunto, ¿casa está ligado? ¿Viene ligado en la consulta? ¿Sí o no? No, es una variable. Es una variable. No viene ligado. Entonces, como no viene ligado, esto es una variable. Sigue siendo una variable. ¿Ok? Perfecto. Entonces vengo acá abajo. Y agarro y digo, che, tengo que entrar a la definición de este predicado. Ambientes, casa, ambientes. Ambientes obviamente no viene ligado porque no lo recibo por parámetro y acá no está ligado. Listo, no viene ligado. Entonces entro a las definiciones de acá. Y Prolog en este sentido es bastante estructurado que va en orden. Así que todo genial. Vamos primero, siempre iba 742 y 5 ambientes. Entonces lo que hace es liga cuáles son los posibles valores de casa y de ambientes que hacen ciertos ambientes. Bueno, los posibles valores son siempre iba 742 y 5. Entonces liga siempre iba 742 y 5. ¿Sí? Y en todos los lugares donde dice casa va siempre iba 742 y en todos los lugares donde dice ambientes va 5. Y finalmente 5 es mayor a 3. ¿Qué opinan? Sí, verdadero. Verdadero. Y acá, ¿qué valor tenía que devolverle a la persona si esto se cumple? O qué, perdón, ¿qué valor tenía que ligar y mostrárselo a la persona si esto se cumple? ¿Ambientes o casa? O los dos. O ninguno. ¿Qué Casa. valor me pide la persona? Le Casa. tendría que mostrar la casa. Casa. Y es lo que hizo. Me dice, casa siempre vive a 742. Perfecto. Entonces agarra y dice, ok, listo, se cumplió. Vuelvo atrás. Taca, taca, taca. Siempre vuelve a la última consulta que hizo. ¿Cuál fue la última consulta que hizo? Ambientes. ¿Ok? Este de acá. Dice, che, ¿hay otro posible valor? Ok, agarra y dice, ok, vamos a ver si hay otro posible valor. Entra acá abajo. ¿Hay otro posible valor? Sí. Casa es mi casita 1, 2, 3, ambientes es 1. ¿Ok? Mi casita 1, 2, 3, ambientes es 1. ¿Ok? 1 es mayor a 3. No, false. No. Entonces eso ya no lo liga. ¿Ok? Entonces esto que está acá no liga casa con mi casita 1, 2, 3. Dice, che, esto no se cumple. Perdón. Esto sí se cumple, esto no se cumple. Listo, false. ¿Sí? Ok. ¿Hay otro posible valor de ambientes que haga cierto? Sí, Casablanca 901 con 22 ambientes. ¿22 es más que 3? Sí. Liga Casablanca 901. ¿Hay otro más? Sí, nunca jamás. 1, 2 con 4 ambientes. 4 es mayor a 3. Sí. Liga nunca jamás. ¿Ok? Aprendí a no tirar las cosas para abajo del sillón, boludo. Sí, entonces ahí liga. Finalmente dice no hay más. Listo, no hay más. Ya está. Ya terminé mi trabajo. ¿Se entiende cómo funciona el motor? Entonces, el casa sería como algo de entrada y a su vez de salida. Sí. En Entonces, realidad, si yo, por ejemplo, pongo casa ambiente, me va a devolver casa y los ambientes en grande. no. ¿Por qué no?
¿Qué recibe el grande? Una casa. Una casa. Eso es lo único que va a poder ligar. Claro, pero si yo pongo Internamente, casa, coma, ambiente, ahí sería distinto. ¿O no ¿y se qué puede? predicado es este? Ahí ya sería una relación. Ahí ya es grande barra 2 y esto es grande barra 1. Si yo quiero también poder tener los ambientes, podría hacer esto. Ahora, el problema es que ya es raro, porque no estoy preguntando lo mismo. Ahí estoy preguntando, che, una casa es grande y ¿cuáles son los ambientes? Y acá puedo hacer un montón de cosas que son horribles que no van a estar buenas. ¿Ok? Hay que pensar seriamente si quiero hacer eso. En principio les diría que no. Ok, ¿se entendió cómo funciona esto? Esto funciona como un entonces dado vuelta. ¿Ok? Esto que está acá. Esto funciona como un i y acá es lo mismo. ¿Ok? P y R, entonces Q. Entonces Q. ¿Sí? Dame un segundo. ¿Eh? Ok. Buenísimo. Acá tengo otra pregunta entonces. Tranquilo. Se cumple cuando un vendedor tiene una casa en venta y dicha casa también es luminosa. ¿Cómo haría eso? Vas a tener que llamar a otros dos predicados en la condición. Ok, pero ¿qué escribo? ¿Cómo es el predicado que tengo que escribir? Tranquilo. ¿Casa? Tranquilo, Vendedor. vendedor. Ah, vendedor. Ok, perfecto. Y el hecho de que tenga un entonces convierte a esta cláusula, ¿sí? A esta cláusula y obviamente a esta cláusula que está acá arriba, en una regla. ¿Ok? Regla. Versus esto que está acá, que es un hecho. Ambas son verdades, solo que esta es una verdad condicional y esta es una verdad absoluta. Esto es un hecho, esto es una regla. ¿Sí? Ok, entonces estamos definiendo una regla. Como toda regla, tiene sentido que tenga condiciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condición de esta regla? ¿Qué hiciste cagada? ¿Lo tiraste abajo del sillón? ¿Qué se tiene que cumplir? Que tenga una casa en venta y que sea que sea luminosa esa casa. Ok, que el vendedor tenga una casa en venta es esto, ¿no? Tengo una casa en venta. Ya está, ¿no? ¿Es eso lo que nos pedían? ¿Sí o no? Ahí Agustín dice en el chat, pero no necesitas saber cuál casa es para saber si es luminosa. Sí, porque si yo digo, che, el vendedor vende una casa y hay una casa que es luminosa, ¿sí? Así. Fíjense que esto es muy interesante, que si yo hago un make, tengo un warning, ¿ok? Y el warning, te lo traduzco a ustedes, que dice singleton variables casa, lo que dice es, che, tenés variables que estás usando una sola vez, ¿ok? Y acá, en lógico, variables que usas una sola vez son variables al pedo, completamente al pedo. Si estás haciendo esto, esto se va a traducir, cuando el programa funcione, en un guión bajo. Entonces, si querés hacer eso, listo. Haces eso y ya no tenés más warning. Pero puede ser que te hayas mandado una cagada y acá te ayuda y te dice, che, ojo, quizás te mandaste una cagada. ¿Ok? Entonces, si yo hago eso, lo interesante de hacer esto, ahí de vuelta por las dudas. Por ejemplo, Bauti, ¿sí? Me dice que está tranquilo. Entonces digo, ok, a ver, Bauti, ¿qué onda? ¿Por qué dice que Bauti está tranquilo? Bauti vende Casablanca 901 y nunca jamás 1212. Ah, ok. Casablanca 901
Es luminosa, perfecto. Y vengo y digo, Juani. Juani dice también que es tranquilo. Ah, porque Juani vende bombonera y la bombonera es luminosa, ¿o no? Ah, no es luminosa. ¿Por qué? ¿Qué estoy preguntando acá? ¿Quién me puede traducir lo que pregunto ahí? Si el vendedor vende algo y después si una casa cualquiera, no necesariamente una de las que vende es luminosa. Exacto. Acá lo que estoy diciendo es, existe un vendedor, tal que el vendedor vende algo, ¿sí? Alguna casa, y también existe una casa, no me importa cuál, que es luminosa. ¿Ok? Entonces es como, ¿qué? No es lo que estás preguntando, ¿no? Estás preguntando que el vendedor vende una casa y esa casa es luminosa. ¿Ok? Ahora sí. Entonces, si ahora yo pregunto, ¿Juan es tranquilo? No. Pero Bauti, sí. ¿O está tranquilo? Sí. Ok. ¿Preguntas, dudas? Buenísimo. ¿Y cómo hago que una casa es copada? Primero tendrías que preguntar si esa casa es luminosa. Ok. Luminosa. Casa. Pasa que cambió el operador lógico. Acá hay un O. Ah, si yo hago esto, ¿qué estoy diciendo? Y Que sea Claro. grande y luminosa. Exacto, que sea grande y luminosa. Y no es lo que me piden, es que sea luminosa o grande. Entonces, ¿cómo haría eso? Si yo hago esto, ¿qué estoy diciendo? Son copadas todas las casas que qué. que son luminosas, que es Son verdad. luminosas. Ok. Entonces yo digo, copada, casa, y me puede ligar todas las casas que son copadas porque son luminosas. Pero me faltan las casas que son grandes. ¿Cómo podría sumar eso? ¿Qué se les ocurre? Una cláusula separada. Una cláusula separada. Una cláusula separada. Y acá es donde viene el poder de Prolog. Si yo tengo dos cláusulas, cuando yo la llame así, ¿por cuál va a pasar? Por la 2, ¿no? Por las dos. ¿Sí? Va a empezar por una, porque tiene que empezar por una, pero va a terminar pasando por todas, siempre y cuando yo le siga dando punto y coma, ¿no? Entonces dice, siempre iba 742. ¿Por qué? Porque es luminosa. ¿Sí? Casablanca 901, porque es luminosa. Siempre iba 742, porque aparte de ser luminosa, es grande. ¿Sí? Casablanca 901, mismo criterio, es grande también. Uy, bueno. Y por último, nunca jamás 1212, porque no es luminosa, pero es grande. ¿Sí? Entonces, está bien, me repitió algunos casos, pero no importa. ¿Sí? Lo importante era que me pudo marcar todas las casas que son copadas. ¿Y qué pasa si digo, aparte la bombonera siempre es copada? Podrías hacer otra cláusula que sea copada bombonera. Puedo definir una cláusula más que sea un hecho, ¿ok? Que no sea una regla. No necesariamente tienen que ser reglas, todas o todos hechos, ¿ok? Puedo mezclar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, siempre iba 7 cuadrados, Casa Blanca 901, se divide, y la bombonera, ¿ok? Entonces, puedo mezclar reglas con hechos en el mismo predicado. En copada barra uno mezclo hechos y reglas. Y esto funciona bárbaro. Recuerden que acá en la base de conocimientos nosotros definimos verdades, pero las verdades no son siempre absolutas. Pueden ser condicionales, verdades condicionales. ¿Sí? Y denme un segundo que le voy a comer un perro.
Ahí Agustín pregunta, en teoría comprueba que primero sea luminosa o que sea grande o que sea la bombonera la casa, ¿no? La pregunta va por el lado de que si importa el orden. No importa el orden. El orden lo va a respetar, lógico, o mejor dicho, el motor de Prolog, simplemente porque necesita mantener un orden y por suerte mantiene el orden en el cual vos definiste las cláusulas, pero no importa el orden. El orden es algo que nos importa a nosotros, no al programa. O sea, nos importa a nosotros en el sentido de que nos hace más felices para entender, pero no importa, ¿sí? Es más, si me devuelve primero las que no son repetidas y después me muestra las repetidas, o si me devuelve todas las repetidas juntas, o qué sé yo, me importa 3 cominos, ¿sí? No es lo importante. Pero Martín, si devuelve repetidas, tarda más y gasta más, entonces me chupa 3 huevos. ¿Ok? No nos importa eso en el paradigma, no nos importa en la materia. Y ahí Sofía pregunta una pregunta muy importante. Y acá necesito que todos dejen de hacer la pelotudez que están haciendo y miren la pantalla. Porque el que se manda esta cagada en el parcial, este año lo desapruebo sin seguir mirando el parcial. Así que miren en este momento todos la pantalla. Sofía pregunta, ¿no se puede escribir un no lógico en la verdad condicional? La respuesta es sí, se puede. El que lo hace lo cago a trompadas, básicamente. Bueno, no lo voy a cagar a trompadas porque creo que no puedo, creo que es ilegal o algo por el estilo. Pero se puede definir esto de otra manera. No le voy a explicar cómo se hace, pero sean lo suficientemente pillos para no hacerlo. ¿Y por qué no lo hacemos? Y esa es la pregunta importante. Porque no hay necesidad. ¿Hay un operador que representa lo lógico? Sí, así como hay uno que representa el ilógico. ¿Ok? Pero ¿por qué no hay necesidad? Porque como en lógico tenemos múltiples respuestas, esto el hecho de que el motor busque todos los posibles que hagan cierto algo, tenemos múltiples respuestas, ese concepto, múltiples respuestas lo vamos a llamar, no hace falta que yo define un no lógico, no hace falta que yo defina todo esto en una sola condición. Por lo menos no en todo lo que vemos dentro de la materia. ¿Hay casos donde tiene sentido usar el no lógico como operador? Sí. No en esta materia. No llegamos a ver tan profundo lógico, no llegamos a ver tan profundo prolog como para decir, che, tiene sentido acá usar un no lógico. ¿Ok? Entonces, no usen el operador lógico, aprovechense de las múltiples respuestas. Como tenemos múltiples respuestas, demuestran que entienden cómo funciona el paradigma. No hace falta tener un operador lógico. ¿Sí? ¿Quedó claro? Porque el que lo hace en el parcial Clarísimo. no importa, lo desapruebo. No me importa que hagan todo el resto bien. Perfecto. Me gusta cuando dejan el celular un ratito y prestan atención a las pelotudeces que no tienen que hacer en el parcial. Dicho eso, si le van a pedir ayuda a ChatGPT, tengan cuidado de que no les meta el operador de O por ahí. ¿Ok? Ok, ¿preguntas, dudas? Gracias, Sofía, por la pregunta. Perdón que tuve que usar tono serio, no era contra vos, era para que todos sepamos que no se tiene que hacer. Ok, a ver si quedaba algo más en la PPT. Ok, entonces, como habíamos dicho recién, los predicados se van a separar en 2 subconjuntos. No juegues con los J, hazme el favor. ¿Sí? Están los hechos, que van a ser verdades absolutas, o como los conocemos también en la matemática como axiomas. ¿Sí? Son cosas que son verdad, porque yo digo que son verdad. Puede que en la vida real no sean verdad, pero para nuestra abstracción sí. ¿Ok? Entonces son verdades absolutas. Y por otro lado hay reglas que tienen un criterio para ser ciertas, que tiene que pasar algo para que se cumplan. ¿Ok? Son las 2 cosas que vamos a definir. ¿Cómo distingo un hecho de una regla? ¿A quién se le ocurre? La manera más sencilla y simple de distinguir un hecho de una regla. Agustín dice porque tiene una condición. Más simple. Ahí está, Felipe. Bien simple, bien nivel nene de 5 años. Porque la regla siempre viene con el 2 puntos guioncito. Si no tiene el 2 puntos guioncito es un hecho. Y si tiene el 2 puntos guioncito es una regla. ¿Sí? Así de simple. Obviamente lo que dice Agustín es cierto porque tiene una condición. Pero hay hechos
que no son tan absolutos. Es como que hay una condición. Lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Pero sí tienen un entonces. Las reglas tienen un entonces. Los hechos no tienen un entonces. ¿Ok? Ese 2 puntos guioncito es un entonces. O un solo sí. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Ok. Ahí pregunta Kevin, ¿hay un no exclusivo? No. Que yo sepa, no hay un operador para lo exclusivo. Se puede modelar, obviamente, lo exclusivo se puede obtener usando reglas y qué sé yo, pero no hay uno exclusivo. Eh, puede ser que exista y que yo no lo conozca. Tampoco planteamos ejercicios para usar un exclusivo, no es la idea. No somos tan malos. Ok, con esto que saben hasta ahora, saben más o menos la mitad de la materia. Ahora, el tema es cómo usar todo esto para llegar a una solución hermosa, ¿no? Pero bueno, eso en las próximas clases.